Gracias, así es, a esta hora de la mañana, aquí al interior del cuartel general del Ejército se está dando inicio a la ceremonia de reconocimiento del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aún el ministro de Defensa está pasando revista en estos momentos con el saliente jefe del Comando Conjunto, justamente el almirante José Cueto, quien está justamente aquí dando inicio a esta ceremonia. Esta actividad se está desarrollando aquí en la Plaza Cáceres del cuartel general del Ejército. Participan, como hemos visto, el ministro de Defensa Pedro Cateriano, quien va a presidir la ceremonia. Está también presente a un jefe del Comando Conjunto, José Hueto, y quien va a ser reconocido como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el general de división del Ejército Peruano, Leonel Benigno Cabrera Pino. Luego que en las últimas horas justamente se conociera ya la información oficial respecto a que se ha relevado del cargo al almirante Cueto. Vamos entonces a conocer detalles ya de esta ceremonia que se está iniciando, ceremonia castrense que se inicia aquí al interior del cuartel general del Ejército en San Borja. Vamos a escuchar los detalles y lo que va a significar el desarrollo de esta ceremonia, justamente con la participación de cada uno de los asistentes. Es necesario indicar que ya todas las tropas se encuentran aquí formadas en esta plaza principal del cuartel general del Ejército, como corresponde en una actividad castrense de este tipo, y en este caso también como corresponde al el reconocimiento del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es el general de división del Ejército Peruano, Leonel Benigno Cabrera Pino, quien va a asumir ese cargo, y ellos están ya en estos momentos tomando su ubicación respectiva en el estrado de honor. Si bien es cierto, en la pantalla no se puede apreciar ello, es porque se encuentran ubicados todos ellos a la espalda de donde se ha asignado el lugar para la prensa, y es justamente en estos momentos cuando ellos reciben el saludo de los asistentes, porque hay también aquí altos mandos castrenses que se encuentran en la tribuna de honor eh, que está ya lista para el inicio de esta ceremonia oficial. Vamos a escuchar entonces el desarrollo de la misma. El señor almirante José Cueto Acerbi como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se va a entonar nuestro himno nacional. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Patas al hombro! ¡Armas! ¡Presente! ¡Armas!
¡Descansen! ¡Adiós! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Cartas! ¡Caso! Lectura de la resolución suprema que ordena el cese del señor almirante José Cueto Acerbi como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Cartas al hombro! ¡Armas! Resolución Suprema número 823-2013-DE, Lima, 26 de diciembre del 2013, considerando que el artículo 167 de la Constitución Política del Perú determina que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que el inciso I del artículo 44 de la Ley 28359 de Ley de Servicio Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, modificado por el Decreto Legislativo 1143, establece como causal de paso a la situación militar de retiro el cese en el cargo del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o de comandante general de cada una de las instituciones armadas, que el artículo 53 de la citada ley, modificado por el Decreto Legislativo número 1143, precisa que el oficial de su respectiva institución armada es nombrado jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y cesa sus funciones antes de cumplir los 40 años en la presente norma. Pasa a la situación de retiro recordándosele la totalidad de años de servicio indicada, que mediante resolución suprema número 196 del 17 de mayo del 2012 se nombró a vicealmirante José Ernesto Cueto Acerbi como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se resuelve, artículo primero, dar por concluidas las funciones del vicealmirante José Ernesto Cueto Acerbi como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y pasarlo a la situación militar de retiro, reconociéndole 40 años de servicio, dándole las gracias por importantes servicios prestados a la nación. Artículo número 2. La presente resolución será refrendada por el Ministro de Defensa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Pedro Cateriano Bellido, Ministro de Defensa. Es una transmisión en vivo y en directo de TV Perú Noticias desde el cuartel general del Ejército en San Borja. Alarreado y entrega de la insignia de mando del señor almirante José Cueto Acerbi, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¡Sobre el hombro! ¡Adiós! ¿Aló? A la mierda. Esta es una transmisión en vivo y en directo de TV Perú Noticias desde el cuartel general del Ejército. En este caso vemos ya formados al saliente jefe del Comando Conjunto
conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante José Cueto Acerbi, quien a su vez en esta resolución que acaban de dar lectura, como hemos escuchado, él ha pasado ya al retiro y se va a proceder a la entrega de la insignia de mando, justamente como corresponde en este caso de ceremonias, cada vez que un jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es relevado en el cargo. Al fondo ya de esta Plaza Cáceres, que es la principal, la central del cuartel general del Ejército, justamente un miembro del Ejército se acerca ya a paso ligero para proceder a lo que corresponde este acto en esta ceremonia, en el cual también se está, no solamente se le va a reconocer al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sino en este caso y en esta primera parte se le está dando la despedida al almirante José Cueto. ¡Os entrego la insignia de mando que flameó durante su comando con honor y dignidad! A continuación, palabras del señor almirante José Cueto Acerbi. ¡Descansen! ¡Armas! El almirante José Cueto se dirige ahora al podium a fin de ofrecer ya este discurso en el cual también se despide no solo del cargo del jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo hará también, entendemos, de la institución, toda vez que, como corresponde, pasa al retiro de esta vida, en este caso ofrecida a la Marina de Guerra como almirante, también en los cuales ha servido 40 años. Vamos a escuchar. Don Pedro Cateriano Bellido, ministro de Defensa, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, señores viceministros y secretario general del Ministerio de Defensa, señores oficiales generales y almirantes, ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex comandantes generales de las instituciones armadas, señores oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, señores oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas, damas y caballeros cadetes de las escuelas de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas, señores técnicos, suboficiales y oficiales de mar de las Fuerzas Armadas, damas y caballeros alumnos de las escuelas de formación de los suboficiales y oficiales de mar de las Fuerzas Armadas, personal de tropa de las Fuerzas Armadas, querida familia y estimados amigos, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Antes de iniciar mis palabras, les pido que me acompañen con un tributo por aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, héroes que ofrendaron sus vidas por alcanzar la ansiada pacificación nacional, guardando un minuto de silencio. ¡Agrupamiento! ¡Atención! Jefe de línea, ordene presentar armas y que se ordene el toque de silencio. ¡Presente! ¡Armas!
¡Descansen! ¡Armas! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! ¡Cortas, eso! ¡Armas! ¡Cortas! ¡Eso! Sean mis primeras palabras para agradecer al señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por la confianza que tuvo en mi persona para designarme como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el más alto cargo jerárquico que los hombres de armas podemos alcanzar en nuestra vida profesional. Y asimismo, expresar mi gratitud por la presencia de todos ustedes en este significativo acto. No es mi costumbre hablar en primera persona, pero creo que hoy la situación lo amerita y les pido las disculpas del caso por ello. Cuando el mes de mayo del año 2012 fui designado jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tuve sensaciones diversas que abarcan lo personal y lo profesional. Como oficial de la Armada, había logrado todos mis anhelos. Había llegado a ser comandante buque, es decir, la razón de la carrera naval. Había comandado organizaciones operativas y desempeñado múltiples cargos administrativos. Y cerraba mi carrera como comandante general de la Marina. Como persona, con grandes esfuerzos y con el apoyo permanente de mi esposa y de mi familia, con la ayuda de Dios, había cumplido todos mis sueños y realizado todas mis metas, estando ya listo para la culminación de mi carrera. El nombramiento como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas trajo sus consecuencias y me obligó a un replanteamiento con una exigencia. Estábamos y estamos en guerra contra el terrorismo y el narcotráfico y sus articulaciones. Había que poner en práctica los principios de la guerra interna moderna y estoy seguro que así lo hicimos. En tal responsabilidad, que siempre he de agradecer al Presidente de la República, debí entonces trabajar con una dotación de hombres de las diversas armas que se han desempeñado en el nivel del compromiso con eficiencia y lealtad, porque ellos, al igual que los navales, aprendimos desde temprano que la honestidad y lealtad está en el cimiento de nuestra formación al servicio de la patria. Somos profesionales de armas y en esa vocación la propia vida es la garantía. Por ello, me comprometí a ejercer el liderazgo de las Fuerzas Armadas con decisión, honestidad y visión integradora, ejerciendo con firmeza el comando directo de los comandos operacionales y todas las funciones inherentes al comando conjunto. Fui consciente de la gran responsabilidad que tuvieron y tienen nuestras Fuerzas Armadas y lo que significa nuestra actuación en las circunstancias que el país atraviesa y lo que de nosotros esperan los peruanos de buena voluntad. Las tareas derivadas de ello los obliga a seguir trabajando tal y como lo estuvieron haciendo, con una visión conjunta y en la búsqueda de una sinergia que les permita garantizar un clima de paz y seguridad y afirmarnos sobre la senda del progreso y del desarrollo inclusivo, anhelado por todos los peruanos. En innumerables ocasiones he debido tomar decisiones que son inherentes al cargo, a la responsabilidad, al servicio a la patria, que nuevamente y siempre he de considerar un máximo honor en esta vocación militar. Lo que no se puede aceptar es la falacia, la jugada artera, viniendo de quienes menos espera o tal vez debió esperarse. No lo creo. Se trata de personas que simplemente erraron. Uso aquí una calificación discreta. En todo caso, para verdades, el tiempo. Para justicia, Dios. Tengo el deber cumplido y a mucha honra. Agradezco a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, como a quienes hemos formado en estos 19 meses el escudo que protegió y seguirá protegiendo, estoy seguro, al Perú de la delincuencia terrorista y del narcotráfico en el BRAE. Por razones de tiempo no me referiré nominalmente a quienes entregaron su esfuerzo y su preparación para el logro del objetivo del gobierno, de pacificación y de orden interno, que es el de todos los peruanos de bien, y con especial orgullo podemos decir que en el marco de la ley y los derechos humanos
hemos cumplido con nuestro trabajo, aún a costa de nuestra tranquilidad y en muchos casos de la misma vida de nuestros valientes soldados. Por ello, gracias a todos y a cada uno de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente a quienes prestaron servicio en forma directa en el Comando Conjunto, quienes hicieron posible los logros obtenidos y que son de conocimiento público. Asimismo, deseo agradecer, así como reconocer a mis superiores jerárquicos, que a través del tiempo inculcaron en mí enseñanzas que contribuyeron a mi experiencia profesional, a mis subalternos militares y personal civil, identificados con las Fuerzas Armadas, unidos por un mismo ideal, el amor a la patria. Invoco a todos los peruanos a seguir apoyando los esfuerzos que vienen realizando los miembros de las Fuerzas Armadas. Ellos ponen en riesgo sus vidas y no podemos defraudarlos. Ellos han luchado y siguen luchando desde sus puestos con el único objetivo de hacer del Perú un país libre de amenazas y seguro para nuestros hijos. La paz y la estabilidad tienen un costo que requiere arduo y sacrificado trabajo, que a menudo no se aprecia. Estoy seguro que mi sucesor sabrá continuar y mejorar lo hecho. Le deseo el mayor éxito ante este reto profesional y estoy seguro que todo nuestro personal de las Fuerzas Armadas sabrán apoyarlo con firmeza y lealtad. Imploro a Dios que fortalezca los pasos del nuevo jefe del Comando Conjunto, lo ilumine y junto a él a cada uno de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas en la gran responsabilidad de salvaguardar los sagrados intereses nacionales donde la patria así lo requiera. Quiero referirme de manera muy especial a mi familia, mi madre, mi esposa y mis queridas hijas, para expresarles mi eterno agradecimiento por apoyarme siempre en esta carrera, en la que la austeridad y la lejanía hacen que el sacrificio y privaciones sean compartidos y comprendidos, soporte anímico sin el cual me hubiese sido imposible seguir adelante, constituyéndose en el principal factor de estímulo y motivación. Agradezco a los casi anónimos peruanos que entregaron sus vidas para el logro de la paz y la verdadera reconciliación. Felizmente, cada día son más los peruanos de bien que lo agradecen y reconocen que hay una deuda moral con los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En la certeza del deber cumplido y bajo la atenta mirada de Grau y los otros héroes que dieron su vida por este país, y la tranquilidad de la culminación de una vida dedicada a la defensa de la patria, os invoco que, sin dejarnos distraer por actos de malos elementos que pretenden la destrucción de la moral y la disciplina institucional, sigamos trabajando con el mismo ahínco, con lo cual nada nos podrá apartar del rumbo del deber, lo que nos permitirá continuar cooperando con la paz y participando con el logro del progreso y seguridad de la nación. La navegación continúa, la vida continúa, gracias a mi dotación del Comando Conjunto, representados en la presencia de mi actual jefe de Estado Mayor. Hemos hecho bien las cosas y nos sentimos orgullosos por ello. ¡Vivan las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. El discurso entonces del saliente jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante José Cueto Acerbi. Va a continuar el desarrollo de esta ceremonia, como acabamos de escuchar él entonces, agradecido a su familia, ha rendido tributo en un inicio a los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo, y de la Policía Nacional, considerados héroes que ofrendaron sus vidas al país. Agradecido también al presidente de la República por la confianza depositada. De las instituciones armadas por el señor almirante José Cueto Acerbi. Agrupamiento. ¡Atención! ¡Sobre el hombro! ¡Atrás!
De esta manera, el almirante José Cueto se despide también no solo de las tropas aquí formadas, sino de las banderas respectivas, en este caso que portan los miembros de los institutos castrenses formados aquí en esta Plaza Cáceres del cuartel general del Ejército, donde se desarrolla esta ceremonia inicialmente de despedida del saliente jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que unos minutos más se estará también procediendo al reconocimiento de quien sucede en el cargo del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que en este caso responsabilidad que recae sobre el general de división del Ejército Peruano Leonel Benigno Cabrera Pino. Esta ceremonia es presidida por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien también está justamente aquí presente en esta reunión y a quien veíamos al inicio también de la ceremonia. El almirante José Cueto, entonces, en su discurso, como acabamos de escuchar hace solo instante, ha agradecido justamente la confianza de designarlo en mayo del 2012, de ser designado como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo que ahora deja y que, como sabemos y tal como corresponde, además no solamente es el cargo, sino también ya la institución, toda vez que pasa al retiro. Según indicó en su discurso, se va satisfecho por todos los logros que ha alcanzado, dice él, durante la gestión o durante el mandato que ha tenido como jefe del Comando Conjunto. Ha invocado a los peruanos a apoyar el esfuerzo que realizan los miembros. A Igor lo tenemos en una ventana, pero en la otra tenemos imágenes en vivo y en directo desde el Pentagonito, esto en San Borja. Atención, porque se está dando una ceremonia de cambio de mando del almirante José Cueto, que ha sido relevado como jefe del Comando Conjuntos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Él es uno de los involucrados en el caso de López Meneses y se ha informado pues que él estará dejando el cargo y en su reemplazo ingresa el general Leonel Cabrera Pinto. Tenemos justamente en el lugar a nuestro reportero Javier Minaya, que nos va a dar detalles de lo que significa esta ceremonia, que incluso es el general Cueto ha dado algunas palabras, ¿no? Y Javier Minaya tiene todos los detalles. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, Alicia, buenos días. Acá en la Plaza Cáceres del cuartel general del Ejército se viene llevando a cabo el relevo del jefe de las Fuerzas Armadas, José Cueto Acerbi, y que se está siendo relevado por el general de división EP, Leonel Benigno Cabrera Pino. En ese momento acaba de terminar de leerse la resolución suprema que nombra efectivamente al general de división EP, Leonel Benigno Cabrera, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Hace un momento el vicealmirante José Cueto Acerbi dio un discurso donde resaltó la importante actividad y esfuerzo que hacen los miembros de las Fuerzas Armadas, a quienes agradeció, y por los caídos de las Fuerzas Armadas también pidió un minuto de silencio. En ese momento, Alicia, el ministro de Defensa, José Cateriano, va a realizar el reconocimiento al general de división EP, Leonel Cabrera Pino. El ministro de Defensa está frente a las tropas ya de la aviación, del Ejército, así como de la Marina. Escuchemos las palabras del ministro de Defensa, José Cateriano. Reconocerán como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al señor general de Ejército Leonel Cabrera Pino, obedeciéndole y respetándole. ¡Subordinación y valor! ¡Descansen! ¡Horus! Jefe de línea, presente.
Toma el comando de las tropas. Voy a tomar el comando de las tropas, mi general. De esta manera, Alicia, viene siendo reconocido el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Leonel Cabrera Pino, por el ministro de Defensa, José Cateriano, ante el personal castrense de las tres armadas, de la Marina, de la Aviación, así como del Ejército. El ministro le estrecha la mano, dándole pues la confianza debida al ministro, al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. A este evento también asisten los altos mandos castrenses en las dos tribunas oficiales, y que, como es debido, Alicia, es una ceremonia que es la más importante de las Fuerzas Armadas, porque su jefe está siendo reconocido en este momento por el ministro Cateriano y refrendado también por el presidente Ollanta Humala. Así es, Javier. Bueno, tenemos imágenes en vivo y en directo desde el cuartel general del Ejército, exactamente desde la Plaza Cáceres. Justamente acabamos de ver el reconocimiento, ¿no?, al encargo como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general de división que pertenece al Ejército peruano, Leonel Cabrera Pino. Esta es una ceremonia encabezada por el ministro de Defensa, el ministro Cateriano, quien acaba pues de estrechar manos con el general Cabrera, quien ahora ya se luce como el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Todo esto luego de conocerse pues que el almirante José Cueto Acerbi fue relevado en este cargo, y además pues hace algunas semanas estuvo envuelto en un escándalo por la irregular concesión de seguridad a la residencia del exoperador Óscar López Meneses, ¿no? Incluso el exdirector de la policía, Raúl Salazar, había indicado que Cueto Acerbi fue quien le ordenó custodiar a la casa de López Meneses, ¿no? Pero este negó rotundamente esta versión. Lo que me llama la atención, Javier, y es que el general o el almirante José Cueto no se fue en silencio en parte de este discurso que ha dado, en su discurso de despedida, ¿no? Él ha comentado: para verdades el tiempo, para justicia Dios, ha dicho en alguno de sus pasajes, como también se despidió del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas diciendo: no se puede aceptar la falacia, ni tampoco la jugada artera. Parte entonces de los mensajes que comentaba José Cueto al momento de despedirse, de su discurso de despedida, seguramente pues ya de alguna manera muy sutil, refiriéndose al caso López Meneses, donde también está involucrado y donde se ha informado que será citado al Congreso de la República, a la comisión que investiga este polémico tema, para saber también cuál es su versión frente a los hechos, ¿no? Hola, icónico. Bien, tenemos imágenes en vivo y en directo. El nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de división del Ejército peruano, Leonel Benigno Cabrera Pino, pasa revista a las tropas que están perfectamente apostadas, alineadas y formadas frente al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Saluda entonces a las tropas que están en posición y también hace un saludo al pabellón, a la bandera nacional, al pabellón nacional que estos grupos militares portan. Bien, de esta manera entonces se da la ceremonia de reconocimiento al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en una ceremonia que se convocó desde muy temprano. Y esto recién, el cambio se dio recién el día de ayer, se conoció el día de ayer e inmediatamente el día de hoy ya se dio la ceremonia de reconocimiento al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Javier, no sé si tienes algún detalle para complementar esta información. No, Alicia, no muy completo lo que complementaste más bien tú hace un momento, las palabras del
ahora ex jefe de las Fuerzas Armadas, José Cueto Acerbi, cuando se refirió a las falacias, sí que le dio, en todo caso, el tiempo, el mejor respaldo que lo que podría ocurrir. Él también ha agradecido a las personas que han caído en la lucha contra el terrorismo y defendiendo a la patria. Ha agradecido al presidente Ollantumala y a quien fue quien le dio la confianza, y en realidad le ha dado mucha, ha sido muy cauto en referirse a su familia, porque ellos han sido quien le ha dado la fuerza para que pueda tomar la decisión de conducir a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que viene ocurriendo, Carolina, acá en la Plaza Cáceres del Pentagonito, con el reconocimiento del nuevo general de División EP, Leonel Cabrera Pino, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Alicia. Bueno, Javier, estoy aquí recopilando algo de información y dicen que recién ayer por la tarde el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, comunicó a José Cueto Acerbi, al vicealmirante José Cueto, que sería relevado el día de hoy a primera hora. Ha sido una decisión que se ha tomado el día de ayer por la tarde y decisión directa del presidente Ollanta Humala, ¿no? Recordemos que cuando se desató todo el escándalo por el resguardo irregular de la casa de Óscar López Meneses, la primera cabeza que rodó fue la del director de la Policía Nacional, Raúl Salazar, ¿no? Como todos recordamos, que incluso indicaba que era el almirante Cueto Acerbi, es decir, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien le había dicho, que le había ordenado custodiar la casa de López Meneses. Entraron en un dime y direte, salió el director de la Policía Nacional, Raúl Salazar, a él lo destituyeron del cargo y ahora también se hace lo mismo con el vicealmirante, ¿no? Cueto Acerbi, ¿no? Entonces, ahora ya está en esta posición, en este cargo, el general de división del Ejército peruano, Leonel Benigno Cabrera Pino, quien, bueno, toma el liderazgo de las tres Fuerzas Armadas, los tres grupos de armas de nuestro país, y tiene pues una labor muy importante ahora en su cargo, ¿no? Correcto, Alicia. En este momento los altos mandos del Ejército, de la Marina y de la Aviación vienen presentando su saludo al nuevo jefe del Comando Conjunto. Ya ellos han presentado sus saludos, y en este momento vamos a escuchar el discurso del general jefe de las Fuerzas Armadas, Leonel Cabrera Pino. Él ya se va a dirigir al podio en donde va a desarrollar el discurso, donde él va a tomar pues ya el cargo y va a tener pues la gran responsabilidad de llevar a cabo una labor pues dentro de como jefe de las Fuerzas Armadas. Él ha tomado posición y vamos a escuchar el discurso del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Escuchemos. Don Pedro Cateriano Bellido, señor Comandante General del Ejército, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señor Comandante General de nuestra Fuerza Aérea Peruana, señores viceministros de Defensa, señores oficiales generales y almirantes, señoras y señores funcionarios del Ministerio de Defensa, señores oficiales superiores y subalternos, señores supervisores, técnicos, suboficiales y oficiales de mar, clases y soldados, señores empleados civiles de las Fuerzas Armadas, señores familiares e invitados, damas y caballeros. ¡Agrupamiento! ¡Descanso!
Sean mis primeras palabras para presentar el saludo reverente a las banderas de guerra de los comandos operacionales, comandos especiales, grandes unidades de combate del Ejército, buques de la Marina de Guerra, grupos de la Fuerza Aérea, al personal militar de los puestos de vigilancia en las fronteras y a los combatientes de la zona de emergencia que se encuentran en las bases contraterroristas y en patrullaje permanente, siempre con la moral alta y conscientes del rol que desempeñan, dispuestos a enfrentar directamente las amenazas para salvaguardar la paz y la democracia, aún a costa de su propia vida. Sin embargo, mis palabras más emotivas son de agradecimiento a Dios Todopoderoso, la Virgen de Chapi, de la cual soy devoto, por darme el privilegio de servir a mi patria como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el cual lo realizaré con honor y lealtad, ofreciendo mis mayores y mejores esfuerzos para cumplir a cabalidad los objetivos que se propongan para el cumplimiento de nuestra misión y el planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares de las Fuerzas Armadas, con la mente puesta en la visión que todos debemos compartir: contar con unas Fuerzas Armadas disuasivas, entrenadas en forma conjunta y equipadas de acuerdo a las amenazas y roles actuales. Agradezco al señor Presidente Constitucional de la República por la confianza depositada en este combatiente, al conferirme esta gran responsabilidad que jamás defraudaré. En tal sentido, hago público mi compromiso de ejercer esta jefatura con el más absoluto respeto a las leyes, valores castrenses que sustentan el empleo de las armas al servicio del país y políticas estratégicas del Supremo Gobierno en el marco constitucional de la defensa y el desarrollo. En el frente interno realizaremos un trabajo conjunto, integrado y cohesionado entre la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y todos los sectores del Estado, complementada con acciones militares dentro de la política de inclusión social del gobierno contra el narcoterrorismo, para que de esta manera recuperar la paz social en el Brain y llevar el desarrollo a los pueblos más alejados a través de la presencia real del Estado. Agradezco a todas las autoridades de los gobiernos regionales y locales de la macrorregión sur por su apoyo y contribución para fortalecer las políticas de seguridad y defensa nacional. En mi gestión como comandante del Comando Operacional del Sur y comandante general de la Tercera División de Ejército, periodo 2012-2013, invoco a continuar con esta tarea y buscar la integración de los proyectos de la macrorregión sur. Exhorto a todos los miembros de las Fuerzas Armadas a continuar practicando los valores de lealtad, fidelidad, honor y nunca anteponer los intereses personales sobre los de la nación. A las tropas combatientes, el cumplir con el mandato constitucional de mantener la integridad territorial y participar en el desarrollo de la nación. Soy consciente de las responsabilidades y desafíos que demandará el cumplimiento de mi labor. A ello dedicaré el íntegro de mis energías y todo mi empeño. Afortunadamente, tengo el rumbo y la ruta que deja el señor almirante don José Cueto Acerbi, destacado oficial de la Marina de Guerra, de quien me honro ser su sucesor, y que supo adoptar las decisiones más acertadas en provecho del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Una de las principales prioridades de mi jefatura será continuar e impulsar las operaciones militares contra las hordas narcoterroristas del Brain, punto focal de nuestras actividades, para lo cual nos ocuparemos en hacer un planeamiento eficaz que logre la captura de los principales cabecillas narcoterroristas y la desarticulación de las columnas de los remanentes terroristas, y con el apoyo de los otros sectores, alcanzar a la erradicación de la pobreza, impulsar el desarrollo de los servicios de salud, el incremento de la educación e inclusión social y fomentar los cultivos alternativos. Así lograremos desaparecer esta amenaza para dar paso al desarrollo social pleno en esta zona tan golpeada en los últimos tiempos. De igual manera, no descuidaremos nuestras demás responsabilidades, como la vigilancia de fronteras, combate contra la minería informal, tala ilegal de madera,
apoyo en caso de desastres naturales, acciones cívicas, entre otros, que gracias al profesionalismo de nuestros institutos armados se vienen cumpliendo de la mejor manera. Considerando que nuestro país es histórico, andino, amazónico, bioceánico y antártico, no descuidaremos nuestra presencia internacional, fomentando nuestra participación en las diferentes misiones de paz de las Naciones Unidas, en la Compañía de Perú en Haití y en la Misión Antártica, para lograr una mayor presencia y personal experimentado. Todo lo que hagamos, lo haremos buscando la excelencia de nuestras Fuerzas Armadas. En este día tan importante, no puedo dejar de rendir un homenaje a nuestros camaradas de armas, en particular a ese soldado desconocido que en estos momentos en la agreste selva del Braille se encuentra patrullando y combatiendo contra las hordas terroristas para alcanzar la paz en esa zona de nuestra patria. A ellos rindo mi más preclaro homenaje y me permito enviarles desde este podio mi compromiso de proporcionarles sus requerimientos y cubrir sus necesidades para que puedan desempeñarse con eficiencia y eficacia. El almirante Grau es con razón y justicia el peruano del milenio, el caballero de los mares, admirado por el mundo entero. Vamos, yo no soy más que un pobre marinero que trata de servir a su patria. Es una de sus célebres frases. En el momento más difícil fue consciente de su sacrificio, pero lo hizo con honor, coraje, hidalguía y caballerosidad, alcanzando la gloria en Angamos. El capitán José Abelardo Quiñones González, joven valiente y audaz aviador, que solicita voluntariamente ser puesto en el frente de batalla, ya en acción al ser alcanzado por el fuego contrario, vuelve al combate prefiriendo cumplir con su misión, ofrendando su vida por la patria, hermoso ejemplo de coraje y sacrificio. El honor y valor de un hombre, con el temple del coronel Francisco Bolognesi, que expresó libre y nítidamente su voluntad de ir a la batalla hasta quemar el último cartucho, es un legado de compromiso, de carácter de nuestra nación, es decir, peruano, nunca te rindas, lucha y sobreponte ante cualquier contingencia. Es preciso también recordar la heroica participación en defensa de la patria del alférez Mariano Santos Mateos, el valiente de Tarapacá, en 1879, y del capitán Alipio Ponce Vázquez, el titán de Carcabón, en 1941. Estos ejemplos nos deben inspirar para cultivar las cualidades de nuestras almas. Necesitan luchar para alcanzar la paz. Paz es hija de la victoria, objeto final de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por lo tanto, nuestra entrega a la patria debe ser total, porque cuando ella nos necesite ahí están presentes sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional, prestas a cumplir la misión que ella nos asigne. Dentro del sistema democrático que defendemos, tenemos la posibilidad y la obligación de ejercer la tolerancia, de expresar cada quien con libertad su parecer, de actuar en base a su convicción personal, a sus valores y a sus principios. Pero por encima de estas diferencias, siempre tenemos la obligación patriótica de unirnos en un solo sentimiento de amor, respeto y entrega a la patria. Por esta patria que nos une y nos hace crecer en todas nuestras dimensiones. Fuerzas Armadas del Perú, fieles al legado de nuestros héroes y mártires, continuemos trabajando, honrando nuestras tradiciones para mantener la paz, condición fundamental para el progreso y la grandeza de nuestra patria. La historia y el futuro nos lo demanda. ¡Viva la Fuerza Armada del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. Alicia, ha sido el discurso del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de División Leonel Benigno Cabrera Pino. Él ha dado su discurso ante el auditorio de las tres armadas, de la aviación, del ejército, así como el de la Marina. En este momento está subiendo al estrado donde se encuentran los oficiales de la más alta graduación. Así
como del ministro de Defensa, el ministro Cateriano. En ese momento los está saludando también en el estrado mayor, ahí está abrazando al vicealmirante José Cueto Acerbi, ahora ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que viene ocurriendo acá, Alicia, bueno, ya finalizando la ceremonia en la Plaza Cáceres del cuartel general del Ejército. Adelante, Alicia. Gracias, Javier, por los detalles. Bueno, con estas imágenes, entonces cerramos este enlace con el saliente jefe del Comando Conjuntos de las Fuerzas Armadas y el que ingresa ahora, que ha tenido un mensaje muy interesante y muy directo. Exhorta a todos los miembros de las Fuerzas Armadas a nunca poner los intereses personales antes de los de la nación.